Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy les recomendaba una película que vi ayer que me encantó. Una batalla tras otra, que la recomiendo. Tiene 6 Oscars, ¿eh? Yo me enteré que tenía 6 Oscars posteriormente, cuando empecé a leer la crítica, que es una película espectacular de Leonardo DiCaprio, de Sean Penn, de Benicio del Toro, que recomiendo que vean. Pero a colación, hoy vamos a recomendar otra también, que yo tuve la ocasión de ver hace un par de semanas, que es Torrente Presidente. Hugo, buenos días. Buenos días. Yo ya fui a verla también desde que pude el primer día y bueno, curiosamente Torrente Presidente en este momento demuestra que es la película con mayor éxito de taquilla en España. Sí, de hecho, a 5 de abril representaba el 44% de la recaudación en salas de España, con 22 millones de euros y 3 millones de espectadores. Lo nunca visto. Ojo que el día 13, hace 2 días, cumplió un mes. Y ya me parece, al mes iba ya por 30 millones de recaudación. Con la marcha que llevaba no me extraña, porque tener una sola película, casi la mitad de la recaudación en salas del cine español, cuanto menos debemos decir que es un éxito económico y de público. Claro. Sí. Y aquí precisamente coincidió que en estos días, viendo El Hormiguero por la noche, salía en el programa de Pablo Matos, por cierto, que también hace un cameo en la película, sí. Salía Carmen Maura, la reconocida chica Almodóvar, donde elogiaba sin reserva el éxito de taquilla de Santiago Segura como negocio y por su carisma y talento para entretener. Lo nunca visto, porque normalmente, digamos, en España hemos entendido que el éxito del cine debe estar desconectado de la industria del entretenimiento, cuando de hecho es su esencia. Y decía una cosa muy curiosa Carmen Maura ese día, de que debería proponerse una categoría específica de Goya para premiar las películas más taquilleras del año. Ya, no es mala idea, ¿no? Y esa idea, como casi todo en el cine, por cierto, ya está inventado. De hecho, desde hace años, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a través de su Globos de Oro, premia específicamente las películas más taquilleras que no suelen coincidir con las películas de los Óscares. Curiosamente, porque realmente la finalidad del cine, que por lo menos el que hace Torrente Presidente, Santiago Segura, es entretener, y el entretenimiento, digamos, está soportado en su éxito de taquilla. Y tienes razón. Hay que decir que Torrente Presidente tuvo un presupuesto de 8,5 millones de presupuesto para la película, y ya al mes ya va casi en los 30 millones de 30 millones de recaudación, por lo tanto es una barbaridad. Porque la película que yo vi ayer, que es una película con actores de primer nivel, Leonardo DiCaprio entre ellos, el presupuesto está en 140 millones, y la recaudación es el doble, o sea que nada, en comparación con Torrente Presidente. Bueno, una película con 6 Oscars, esta. Sí, para que vea que, o sea, que esto lo que dice avala tu teoría. Hay veces que ni siquiera es incompatible, porque también nos podemos efectivamente encontrar películas, digamos, con Óscares que están, digamos, también refrendadas por la taquilla, pero curiosamente no suelen ser coincidentes. Y ahora lo veremos con los ejemplos. La clave es que después del COVID, la industria de Hollywood, la industria del entretenimiento, ha sufrido una transformación tremenda que hemos visto, por ejemplo, en muestras como es la huelga de los
guionistas, el impulso de las plataformas digitales y la concentración de las grandes productoras. Ha habido un momento donde Hollywood ha dicho que para poder mantener ese nivel de inversión con ese cine es necesario, digamos, que las productoras se refundan y van, digamos, haciéndose cada vez más grandes. Y alguien ha dicho que Hollywood se ha convertido de esa manera en lo que llaman la industria del reciclaje, que consolidan las grandes firmas que se proyectan en un modelo de cine donde solo están sobreviviendo los formatos de multisala. Lo hemos visto en Tenerife. Prácticamente han desaparecido las salas tradicionales y solo quedan los multicines en 3, 4, 5 sitios. Y con sus problemas de taquilla. Me asombró, por ejemplo, fui el otro día a los cines de Continente. Y allí, curiosamente, el merchandising de la película, en este caso Torrente, que estaba como en 3 salas, ya te lo vende incluso al comprar las palomitas de Pero maíz. es que yo estuve también viendo Torrente en el cine y claro, el cine es carísimo porque por lo que pagas por un cine, pagas un mes en una plataforma de cine. Y después, claro, te tomas las cotufas que ahora se llaman palomitas de maíz y la bebida, el agua, y vale más las palomitas de maíz que el cine. Y entonces tú dices, es que ir al cine vale pues 50 euros, vale 2 personas. No hay que perder la costumbre. No, por supuesto. A mí me gusta. Yo soy hombre de cine, Ir de sala. A mí me gusta ir a las salas 1 o 2 veces porque, bueno, es otra impresión. Pero que es caro, Hugo. Sí. Yo como no compro palomitas de maíz, pues me sale un poquito más barato. Te sale más barato. Bueno, pues, yo sí compro las palomitas de maíz y sale el doble el cine. Pero bueno. Bueno, y ese formato de cine, digamos, lo que ha ido es generando las grandes, digamos, series de películas americanas donde son series que se reproducen. Caso de Avatar, Los Vengadores, Star Wars, Spider-Man, Misión Imposible, por cierto que está con Tom Cruise produciendo su 9ª entrega. Ya. O sea que todas son películas en serie. Y ese modelo es precisamente James Bond, que te has olvidado, James Bond. Sí, bueno, James Bond. Que es un clásico. Y muchas otras. Pues precisamente, lo que pasa es que James Bond es angloamericano, o sea que no es lo mismo. En todo caso, digamos, hay que ser consciente de que Santiago Segura es precisamente ese formato, es el que ha remedado, digamos, en su Misión Imposible de Torrente Presidente. Sí. Y claro, ese formato está, digamos, soportado en un éxito de taquilla que es innegable, claro. Y bueno, y con motivo, digamos, de valorar la situación del cine español, veía el otro día unas críticas de Isabel Coixet, que yo creo que es una de las grandes figuras en este momento de las cineastas españolas, donde señalaba que el cine español lleva décadas intentando retratar a la clase media española con honestidad y siempre tropieza con la radicalidad, o bien la radicaliza o bien la enterneza hasta hacerla inofensiva. Nos pasa muchas veces, digamos, que vivimos con un cine español donde pretende el imposible de hacer unos retratos de la realidad española, concretamente referido a las clases medias, que son irreales. Más claro, digamos, es el antirretrato que hace Santiago Segura de la clase media y de la situación española, donde realmente pasa por encima de eso y produce un cine mucho más cercano a la tradición, digamos, española, que es esperpéntico, soez, negro, excesivo y curiosamente español, porque hasta lo español lo hemos denostado cuando, digamos, ese humor negro español, soez y esperpéntico está en la esencia y en la tradición de lo español, pero ahora como
en lo políticamente correcto casi siempre es imposible expresarse, pues Santiago Segura lo hace con naturalidad y el público le responde con el éxito que hemos comentado. Torrente es un esperpento. Increíble. Es un increíble. esperpento total. Pero claro, a mí sin que me oigan los radioyentes, a mí en el fondo realmente no me gusta, pero me pliego a la realidad de su éxito y bueno, somos capaces de reírnos un rato. Y en este Torrente presidente ha sido más fino que los anteriores, porque los anteriores son todavía más esperpénticos. Yo creo haber visto 3, no los he visto todos, pero bueno, ahí está su éxito, y luego comentaré también un par de temas para situar lo que significa en términos digamos de cine, porque creo que son importantes. Y yo creo que ahí el éxito, desde mi punto de vista, el éxito de Torrente se soporta en un poderoso doble de mecanismo. Por un lado, la identificación con el público. El público español se ha, digamos, integrado en el mensaje que les transmite, políticamente incorrecto que le transmite. Es una crítica social tremenda. Y luego, otro elemento fundamental es que consigue neutralizar los mensajes contrapuestos, con lo cual es capaz de superar el muro. De hecho, si analizamos con un poco de detalle quiénes son las figuras que saca y los cameos que hacen, resulta que ha conseguido la proeza Santiago Segura de integrar en su película gente absolutamente contrapuesta. Y pongo el ejemplo. Aparte de que él es el intérprete, Santiago Segura es el héroe de la película. El director, es todo. Integra además como antihéroe a Cuco, que es Gabino Diego, de todos conocidos. Sí. Incluye al líder, como líder de Vox, a Ramón que lo pone Lange, a parir, a los demás lo pone a parir, los que por tritura. cierto, Ramón Lange es el que vende el anuncio de los colchones. De los colchones. A Pedro Sánchez en la conocida figura de Bertín Osborne, el líder de Illuminati con Kevin Spacey, por cierto, denostado en Hollywood, y a Donald Trump, que lo hace Alec Baldwin, o el caso de Javier Milei con Carlos Latre. Sí. Son personajes, digamos, de la realidad mundial que precisamente nos acercan a la realidad. Y en la realidad española aún mucho más cuando saca a Mariano Rajoy, a Carlos Herrera, a Pablo Motos, a Ana Rosa Quintana, e incorpora a figuras del otro lado del muro como Gonzalo Migró, Jordi Évole o el gran Wyoming. Qué proeza. Pocas personas son capaces de hacer eso, que lo hace, por cierto, Santiago Segura, que no hay que olvidar 2 temas en su formación, o 3 diría yo, esenciales para entenderlo. Él es licenciado en Bellas Artes, curiosamente. No es Pepito el de los palotas. Y tiene, digamos, entre otras habilidades, y ahora lo veremos en otras derivadas de su película, esenciales para entender el contenido, digamos, si quieres, cultural de su tema, que es un gran comicólogo. Tiene una colección gigantesca de cómics, digamos, originales, como tiene también una colección gigantesca de películas originales, posiblemente, digamos, de las mayores que puedan haber, salvando, digamos, las distancias con Paco Pomares, que hay que ir, por cierto, a ver la colección que tiene Paco Pomares de cómic, que quiero ir porque yo también soy aficionado al cómic. Y en este caso, digamos, desde el punto de vista de la película, es esencial, digamos, valorar su capacidad de comicólogo, porque en el cine de Torrente está soportado en un esquema parecido a la estructura digamos, de película en sketch, tal y como hace Francisco Ibáñez, que es digamos,
quien hace, entre otros cómics, Los agentes de la tía, de Mortadelo y Filemón, que son dos antihéroes en cierta medida muy cercanos al papel que hace Santiago Segura y el Cuco en su película. Y donde realmente la película no tiene una lógica continua, sino se soporta en cortes que soportan con escenas en sketch que, digamos, que van saltando de una a otra. Como muchas películas. Sí, sin ninguna lógica unitaria, pero realmente a Santiago Segura eso no... Pero es una crítica social tremenda. No le interesa. Es una crítica a la sociedad. Y luego, dentro de esa crítica social, el esquema de los personajes de Santiago Segura como Torrente Presidente y el Cuco me recuerda muy cercanamente, digamos, a la figura de Sancho Panza. Sancho Panza, digamos, referido al Quijote, se enfrentaba a su doble papel, digamos, de antihéroe respecto... O al Lazarillo de Tormes. O al Lazarillo de Tormes, que son figuras reconocidas, digamos, del inventario español, donde nos encontramos a ese personaje donde Sancho Panza es realista, práctico, sensato y con sentido común. Características, digamos, que en el desarrollo de la película vemos retratada precisamente en la figura de Torrente, independientemente de que nos guste más o menos. Y realmente, respecto de eso, podemos decir que nuestra alma popular es Sancho Pancesca, ajena a convicciones y práctica en remedio. Lo mismo que hace, digamos, el Torrente Presidente en su película, donde él, por encima incluso de las ideologías, pretende ser práctico y lo que realmente quiere es ser presidente de su ínsula barataria, al igual que en el Quijote pretendía Sancho Panza en ese deseo de practicidad, que es uno de los componentes, digamos, del alma española, que se reproduce sistemáticamente y vuelve en muchas figuras como la que tú decías del Lazarillo de Tormes. Sí. Por cierto, el libro que he leído, yo lo he releído alguna vez nueva y realmente es un libro verdaderamente hilarante porque produce posiblemente las mismas risotadas que nos produce Torrente Presidente o las mismas risas que nos provocaban Mortadelo y Filemón actuando con las gentes de la tía, que precisamente funcionaban en los mismos sketches de película que nos ofrece el licenciado en Bellas Artes Santiago Segura. Santiago Segura es un monstruo. Una obra genial, es una obra genial, ¿eh? Es un monstruo y luego, curiosamente, en el mismo programa que yo lo veo a veces por la noche del Hormiguero, Carmen Maura en ese mismo programa se ofrecía a Torrente Presidente para ser chica, no Almodóvar, sino chica Torrente en Torrente 7. No, es un peliculón, yo recomiendo porque es una crítica social a la España actual y es una crítica también política, porque es que pone a parir a todos. Pone a parir a los de Vox, pone a parir a los del Partido Socialista, bueno, a Pedro Sánchez lo tritura, ¿no? Sí, y saliendo ahí mismo realmente la gente los critica sin que ellos sean conscientes de ello. En la medida, además, ese mecanismo que utiliza de complicidad Santiago Segura de incluirlos en la película, al hacer dentro de la película los neutraliza. El efecto, digamos, en que aparezcan, digamos, derechas e izquierdas que en la calle están diariamente enfrentadas, como es el caso, por ejemplo, de Gonzalo Miró o Pablo Matos o Ana Rosa Quintana, o incluso el gran Wyoming, Javier Cámara, Willy Bárcena, Fernando Esteso, pues señala que Santiago Segura ha conseguido con su película la proeza de multiplicar el efecto donde supera
la barrera de la España polarizada, que es la España de diario. Si alguien es capaz de hacer esa proeza... Es la España de pandereta de toda la vida, la España de pandereta. Pues realmente es la que está demostrando que triunfa. Solo con la España Sancho Pancesca podemos superar el conflicto de la polarización española, que desde mi punto de vista es una absoluta desgracia. No lo comparto. Sí, pero que esa es la España que funciona. O sea, la España que refleja Torrente presidente, Santiago Segura, es la España que está funcionando y que ha funcionado siempre. Sí, y bueno, entre esos cameos que me olvidaba de señalar, curiosamente, desde mi punto de vista, quienes mejores cameos realizan en la película son Paquirrín y Jesulín de Ubrique. Sí, señor. Porque lo muy bien. Paquirrín lo borda, ¿eh? Para mí, el mejor cameo de la película es el de Paquirrín, porque luego ves, por cierto, el cameo que hace Carlos Herrera, y es de los más penosos, por mucho, digamos, que lo oigo casi diariamente en su programa, pero luego hay gente que pasado a la tele o al cine no da. El caso de Umbral en su día, donde era el mejor escritor de España y va a la tele a demandar. O cuando hizo El cipote de Archidona, que es una película que recomiendo ver, El cipote de Archidona, donde interviene, que es malo, pero bueno, Camilo José Cela. Camilo José Cela, cuando hace El cipote. Sí, pueden dar muy bien en los medios, en el periódico y demás, pero luego la imagen es otro mundo. Y en esa imagen y mundo, quien mejor lo hace en la película de Torrente Presidente, con diferencia desde mi punto de vista, es Paquirrín. Sí, señor, opino lo mismo. Oye, un análisis genial de la película, ¿eh? No he visto ningún análisis tan profundo sobre Torrente Presidente. Es que nadie sabe que Torrente Presidente es licenciado en Bellas Artes. Ya. Curiosamente, ¿cómo puede hacer un licenciado de Bellas Artes en este país? Eso hasta a mí mismo me podría chocar, hacer un personaje tan sanchopancesco como el de Torrente Presidente y tener el éxito que tiene. Esa es la realidad y la contradicción del mundo en que vivimos, ¿no? Bueno, pues un éxito que deja a las películas realmente... Sí. A las películas buenas las dejan muy mal, ¿eh? Me sumo a Carmen Maura cuando además quería que en Torrente 7 poder salir ella, y donde elogia sin reserva el éxito de taquilla de Santiago Segura como negocio y por su carisma y talento para entretener. Esa es la clave precisamente del cine, que muchas veces la hemos llamado la industria del entretenimiento. Sí. Bueno, nosotros recomendamos que vayan a verla. Está en los cines todavía. Ha cumplido el día 13, cumplió un mes de taquilla, ya va por los 30 millones de euros, que es una barbaridad. En el cine español, 30 millones de euros, una barbaridad. Me parece que es la cuarta más taquillera del cine español. Sí, luego ya con eso hay muchas diferencias, pero bueno, y además... Hasta las cotufas se las comprará en las cajitas que vienen sponsorizadas con Torrente Presidente. Que vayan a verla, vayan al cine. Yo recomiendo, el cine es caro, pero merece la pena ir a la sala. No es lo mismo estar en casa no es lo mismo. Viendo cine que estar en una sala de cine. ¿No? Y es una pena porque el cine... las plataformas se están cargando lo que son las salas de cine, las plataformas de película, se las están cargando y están desapareciendo los grandes cines. Yo recuerdo en Madrid ir allí a, ¿cómo se llama? El que está en la Gran Vía, que ahora lo han convertido en una sala de multicines, ahora no me acuerdo con había un cine espectacular en la Gran Vía que me encantaba a mí ir, o aquí en Santa Cruz de Tenerife el Víctor, que está cerrado. Que está cerrado también, ¿no? O sea que hay que ir al cine, aunque sea caro, y hay que buscar, y la gente del cine tiene que buscar una solución para que las salas se mantengan, porque desaparecen, van a desaparecer las salas. Bueno, artículo muy bueno, Hugo. Bueno, siempre cada semana lo va superando. Hay que intentar siempre hacer, por lo menos esa es la línea que tiene mi artículo, intentar leer, digamos, las realidades desde otro punto de vista
y valorar en su estructura qué es lo que nos ofrece. Muy bueno, te felicito, pero bueno, te quiero felicitar por el programa anterior, que ha tenido un éxito, la sección del programa anterior que lo hiciste desde Madrid, que fue hablando sobre México. Pero éxito total, ¿eh? México está de actualidad diariamente, no nos olvidemos. Sí, pero el programa anterior, si lo quieren escuchar los oyentes, ya saben, van a las plataformas y allí tienen todos los programas de Hugo Pues, Luengo. si me gusta la exposición del libro de Talavera, igual me atrevo a hacer un artículo, Vale. porque es un tema Y te recomiendo que veas interesante. una batalla tras otra. Una batalla tras otra, la veré. Que la veas. Pero en sala, en sala, hombre, si puede Sí, ser en está. sala, por supuesto, Sí. siempre en sala mejor que en tu casa, Sí. pero que la veas porque otro peliculón, este es de los grandes, pero también tiene mucha profundidad, porque es una película que se basa en la frontera entre Estados Unidos y México, y te puedes imaginar lo que puede pasar ahí en esa frontera, No, pero con sí. mucho humor, humor negro. Nuestro México lindo y querido. Sí, señor. Hugo, hasta la semana que viene. Nos veremos. A ver qué nos traes la semana que viene. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.